vamos a ver esta segunda parte de este tema, que es la formación del carácter. Estamos hablando de la conducta y el tema es la paciencia o la impaciencia. Dijimos, impaciencia es básicamente como respirar agitadamente. Eso es la ira, la impaciencia. Y paciencia es, en figura, el tener una mecha larga, que retarda, que es lento en llegar a explotar. Sí, vamos a Romanos 2, del 3 al 6, vamos a leer estos versículos. Romanos 2, del 3 al 6, era antes. Romanos 2, del 3 al 6. Les voy a leer la nueva versión internacional. ¿No está? Déjalo que lo busque, tú sigue. Dice Romanos 2, 3 al 6. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Ahora sí, hijo, el 4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Acá estás en la nueva versión internacional, ustedes estaban viendo acá la de las Américas, pero básicamente es lo mismo. Y aquí hay dos palabras, una es tolerancia, o acá lo ves como también como tolerancia, y la otra es paciencia. En griego, obviamente ahorita. Vienen de la traducción del griego, tolerancia 46.3. 46.3 es enoje, ¿te acuerdas que te dije? No se enoje. Entonces, esa es tolerancia del griego enoje, que quiere decir dominarse uno mismo. ¿Qué es tolerancia? Fíjate, tolerancia no tiene que ver con la otra persona. Tolerancia tiene que ver con uno mismo. Generalmente como que pensamos en tolerancia, es, ay, te tengo que tolerar. Te voy a aguantar. Está enfocado en la otra persona, en el comportamiento de la otra persona. Sí, hay que ser tolerante. Si tengo que tolerarlo, tengo que tolerarla. Y generalmente eso pone el enfoque en la otra persona. Pero en realidad tolerancia tiene que ver con el dominio propio. Y sí, ese es uno de los frutos del espíritu. Si te vas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que quiere decir dominio de uno mismo. Entonces, cuando estamos hablando de tolerancia, estamos hablando de algo que tiene que ser producido dentro de nosotros en cualquier situación en la que estamos, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí en la palabra. Y la otra palabra que vamos a ver, que estamos viendo aquí en griego, la palabra paciencia, que también ya la habíamos visto la semana pasada que macrotsumos. Macrotsumos, paciencia, que quiere decir con un temperamento largo, que dura, con lenidad, ¿sí? Y de ahí dijimos como una larga mecha que tarda en consumirse. Verso 5. Verso 5 de Romanos 2, vamos a leer verso 5 de Romanos 2, dice, pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. 6, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y aquí lo que quiero que notes es, Dios también es paciente. Ahora, el día de la ira es cuando se acaba la paciencia y la tolerancia de Dios. Ahora, ¿qué es tolerancia en el sentido de qué es lo que está haciendo Dios? Está frenándose a sí mismo. No quiere decir que no va a haber, como dice acá, un día de la ira, pero quiere decir que Dios está frenando a sí mismo hasta el día del juicio. Y es paciente. ¿Por qué? Porque está dando tiempo. ¿Para qué? Como dice la palabra, Él quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Entonces, Él no es impulsivo en el desatar su ira o en el traer un juicio, un castigo. Él es paciencia, así como estás respirando tú, así, paciente.
para con nosotros, ¿sí? Entonces, Él es lento para enojarse. Y si tú y yo somos discípulos del Mesías Yeshua, Es que yo estoy respirando lento por las trancas que me estoy llevando. bueno, yo no sé. Entonces, si tú y yo somos discípulos del Mesías Yeshua, levante la mano el que es el discípulo del Mesías Yeshua. Digo, con todas nuestras luchas y con todas nuestras cosas, pero ahí vamos caminando, siguiendo el ejemplo de Yeshua. Ok, Él es paciente. Y Él, en ese contexto que acabamos de ver en la Biblia, también está tolerando. ¿Qué quiere decir? Se está frenando a sí mismo hasta el día del juicio. Esa es tolerancia, definición bíblica. ¿Ok? Entonces, si Dios es así, si nuestro Mesías es así, pues eso quiere decir que nosotros también estamos llamados a ser como Él es. Y si tú lees las cartas, los evangelios, en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que en realidad Pablo es una de las cosas que se exhortan mucho a los creyentes. Y vas a ver inclusive el ejemplo mismo del Mesías ahí mostrándose en repetidas ocasiones. Entonces eso quiere decir que para nosotros, creyentes del siglo XXI, esto no es opcional, sigue siendo tan requerido como lo fue para los discípulos de Yeshua en el primer siglo. Ahora, con nosotros, pues obviamente tenemos la ayuda de su espíritu en nosotros. Y yo tengo que decirles que yo no pasé la prueba esta semana. Yo no pasé la prueba esta semana. Me pusieron a prueba en paciencia y exploté. Y cuando exploté, me di cuenta. Dije, y yo vine con Andrés y le dije, es que estoy así, sé que Dios me probó y sé que yo no pasé la prueba. Entonces, eso es algo que Dios nos va a presentar oportunidades para desarrollarnos, no las desaprovechen. Sí, caló grueso, darte cuenta, porque si no hubiéramos hablado del tema de la paciencia la semana pasada, probablemente ni cuenta nos damos de las oportunidades tan preciosas que Dios nos da, aunque no las pasemos, y si las pasamos, que qué padre, pero gracias a Dios por Yeshua, que Él viene y nos levanta y nos da, y órale, síguele, ¿no? Pero entonces tenemos que estar apercibidos de que cada día Dios nos va a poner a prueba, a lo mejor en poquitas o en pequeñas cosas, para ver qué tan largo es nuestra resistencia a caer en ira o en impaciencia. Y eso realmente habla de que somos auténticos creyentes del Mesías. Sí. La paciencia. Generalmente lo aplicamos a cosas muy espirituales. No, es que yo estoy pacientemente esperando la venida del Señor. Pues sí, pero eso es muy largo, o sea, no te queda de otra, ¿sí me explico? O sea, tenemos que esperar. No, pues es que yo estoy esperando pacientemente que me paguen la quincena. Pues no te queda de otra, tienes que esperar. Pero en el día a día, en nuestra casa, es cuando se evidencia realmente ese fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿no? Ahora, ahorita le diste un punto ahí clave. Bueno, dos cositas. Uno, nada más quiero que te des cuenta, así como Estela lo está diciendo de su prueba esta semana, todos en algún momento somos probados en todas las áreas y todos de vez en cuando andamos patinando o batallando o tenemos que esforzarnos todavía. Estamos hablando de carácter. Y yo no sé quién tiene ya formado el carácter de Cristo. Que tú puedas decir ahorita, si te veo a ti, estoy viendo a Cristo. Veme a mí. Y vas a estar viendo a Cristo. ¿Quién de nosotros podría decir, como Pablo decía, imítame a mí? Ahora, no, esa es otra cosa. Pues sí. Esa es otra cosa, porque una cosa es que yo te diga, mira, yo estoy buscando imitar a Cristo. Sí, eso sí. Imítame a mí, que estoy buscando imitarlo a Él. Pero otra cosa es que digamos, yo ya estoy producto terminado, 100% control de calidad, ya me puso el sello, estoy listo para irme. No. Imítame.
El ser humano, mientras tenga carne, va a tener lucha en su carácter. Y esto quiero que lo tomes como una palabra de ánimo, ¿ok? No va a haber un producto 100% terminado de nuestro carácter hasta que nos graduemos para ir allá. En ese momento que ya no tienes tu carne, entonces sí, se acabó la lucha. Y esto te lo digo porque muchas veces, digo, Estela te está compartiendo una lucha que tuvo y lo hace muy natural y ella está en ese camino. Pero hay muchas personas que de repente, estoy acordándome de una persona que te llamó, dicen, es que yo no soy ya una persona conforme a la palabra, conforme al carácter del Mesías. Yo todavía no cumplo con esto y con esto. Entonces digo, pues, ¿para qué voy? ¿Para qué soy parte? Y no me puse, entonces yo tampoco. O sea, vámonos todos. Todos estamos en el proceso de parecernos cada día más al Mesías Yeshua. Todos estamos en nuestras luchas diarias con diferentes áreas de nuestro carácter, ¿sí? Entonces nada más quiero que recuerdes, cuando tengas una lucha o a lo mejor un retroceso de repente que dices, ¡y fallé! ¿Qué hace el justo? 7 veces cae el justo y vuelve a levantar. 7 veces se levanta. Entonces, si en alguna área, en tu carácter, en tu matrimonio, en tu familia, en tu fidelidad a Dios, las palabras, los mandamientos, en algún momento te tropiezas o no das todo lo que sabes que puedes dar, ¿sabes qué? Simplemente di, gracias Señor porque estoy donde estoy y no vuelvo atrás. Me levanto, me sacudo y seguimos adelante. Aprendí cómo no se debe hacer, aprendí cómo puedo volver a caer si sigo ese caminito, entonces por ahí no es. Sigo adelante, ¿ok? Y la otra, creo que ya se me fue, era, ahorita regresa. Bueno, vamos a estos son versículos que en esta habla el apóstol Pablo a los creyentes en Éfeso, y vamos a Efesios 4 del 1 al 3. Efesios 4 del 1 al 3 en la nueva versión. Esta es la Biblia de las Américas. Dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué bonito versículo, porque lo hablábamos, de hecho, el sábado, parte de lo que estuvimos compartiendo el sábado al terminar el estudio, ¿no? Es ese caminar puntos. La palabra habla en Proverbios y dice que hierro con hierro se aguza y así el rostro al rostro de su amigo. Por eso el Padre no nos hizo llaneros solitarios, por eso el Padre nos unió, por eso el Padre nos puso en su cuerpo. Y uno de los objetivos de estar en una comunidad que no se cumple cuando, y los que están lejos y que Belén, hola Belén, los que están fuera saben lo que representa estar viviendo solos, sin comunidad, sin ese apoyo, sin ese ánimo de, hey, échale ganas, es que ya tropecé de nuevo con la misma piedra y ahora levántate, síguele para adelante. Es precisamente esto que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Con paciencia, soportándonos los unos a los otros, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu, sí. ¿No? Ya me acordé. Ya te acuerdas. ¿Qué tal o qué tan difícil es ejercer paciencia cuando sientes que tienes derecho a algo y no se te está dando? Porque ya hablamos el año pasado acerca de pedir, proponer, sugerir, etcétera, y hablamos también de lo que eran reclamos válidos, donde tú puedes presentar un reclamo por algo válido, legal, que no se está haciendo, o incluso una queja por algo que no está como debería de estar. Ahora, yo pregunto,
cuando hay un reclamo válido, cuando hay una queja con sustento, ¿qué tan pacientes somos? Porque una cosa es ser paciente cuando no te queda de otra. Dices, bueno, pues, cuando venga el Mesías y mientras soy paciente. Pues sí, pero ahí no hay algo que tú puedas reclamar. Simplemente no te queda de otra más que seguir esperando, ¿sí? Bueno, pues cuando llueva, voy a sembrar. No te queda de otra. Estamos viendo la presa seca, casi completamente. Es impresionante la sequía. Pero no te queda de otra. Pero ¿qué tal cuando se trata de algo en donde tú crees, sientes o literalmente tienes un derecho legal a reclamar o a quejarte por algo que no se está haciendo? Ahorita vimos muchos ejemplos del hogar, del trabajo. ¿Qué tal cuando hay algo que se tendría que estar haciendo, tendría que estar sucediendo y no sucede? Ahí, ¿sabes qué? Es puesta a prueba nuestra paciencia más fuerte. ¿Por qué? Porque sentimos que tenemos derecho a explotar. Y entonces es más difícil tener dominio propio o esa tolerancia. Me voy a refrenar aunque pudiera armar un escándalo. Voy a tener paciencia, voy a respirar despacio, aunque aquí podría decirte 2, 3 cosas en el nombre del Señor. Ahí se tiene que ejercer más paciencia, porque sentimos que tenemos base, derecho para explotar, dar lugar a la ira. Y bueno, Pablo, como dices, amor, está diciendo cuando están juntos, cuando están en una queilá o cuando estás con tu familia, dice, te ruega que vivas a la altura de la vocación, de ese llamado que tienes para ser pueblo de Dios. Y una de las cosas que dice es, tengas paciencia y soportándose unos a otros en amor. Aquí en casa, esta semana. ¿Sí? Yo no sé si en tu casa también de repente como... Me han contado. hay ahí... ¿Pero por qué? Pues es que tú, pues es que no, es que tú, y es que así, y es que el otro, y que no es que... No, no es cierto. Respira. Ejerce paciencia, ejerce tu dominio propio o tolerancia, soportándose unos a otros, en amor, esforzándose por preservar la unidad. Y como decías, amor, ¿sabes? Por eso es que de pronto hay, no es el caso siempre, pero muchas veces hay quienes no quieren tener trato con otras personas, sea familiares, sea amistades, sea la Keilah, y la razón es porque donde hay trato con otras personas, hay roces, ¿sí? Una de las cosas que a mí me encanta cuando tenemos los campamentos es precisamente esa interacción. ¿Sabes por qué? Porque ahí donde hay roces es donde te das cuenta que hay. Y es donde te das cuenta que tiene que tratarse. Y es donde te das cuenta qué tan rasposito está todavía el carácter. Qué tan suavecito. O qué tan suavecito está ya que, no, hombre, ya unos con otros son como maquinaria aceitada. Que no, pero no, ¿saben no. qué? Es que ese es el objetivo, sea en una familia, sea en un matrimonio, sea en un trabajo, sea en una empresa, sea en una comunidad. Sí, sabes, esto que está diciéndoles aquí el apóstol Pablo, está dándoles el secreto como para aceitar las relaciones. Así es. Sí, porque aquí está hablándoles y les está diciendo a los creyentes en Éfeso, pero aplica eso en tu matrimonio, haciendo, te ruego que vivas de una manera digna en tu matrimonio. Te ruego que vivas de una manera digna con tus padres. Te ruego que vivas de una manera digna con tu esposo, con tu esposa. Te ruego que vivas de una manera digna con tus hijos.
en la medida de la vocación que hemos sido llamados. ¿Y cuál es esa medida de esa vocación? El sacrificio de Yeshua por nosotros. Y te está diciendo, vive, por favor, te lo ruego, te lo suplico, vive en humildad con tu cónyuge. Vive en mansedumbre con tu esposo, con tu esposa. Vive con paciencia con tus hijos, o con tus padres, o con tu hermano, o con tu hermana. Soportense en amor. No nada más. A mí me dijeron que te tengo que soportar. Te soporto. Te voy a soportar, pero bajo el agua. No. Sí. Entonces, fíjate, cuando empezó la pandemia, que muchas personas se volvieron locos. De repente se volvieron locos porque no sabían vivir con sus familias. No sabían cómo poder estar tiempo con sus familias porque nunca antes habían tenido que estar tanto tiempo con sus familias. Y de pronto tienes gente jalándose el pelo que ya no saben hacer, no saben qué hacer. Y bueno, fue un buen ejercicio, un buen ensayo de imagínate qué sería si esto fuera el arca de Noé. Y tienes que vivir con tu familia. Sí. O imagínate cómo era que se tenían que soportar en los tiempos de la persecución de Hitler, donde tenían que vivir en un cuartito chiquitito, escondidos, y no podían hacer ruido. Y tenían que estar todos juntos ahí. Y no podían salir al parque, no podían decir, dame mis 10 minutos y me voy a caminar al centro. Tenían que estar Dame mi espacio. Dame mi espacio. ¿Cuál espacio? Si el espacio que tienes es de 1 por 1. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos la bendición de poder tratar esas áreas de nuestro carácter antes de que tengamos que pasar por situaciones que nos obliguen a tratarlos. Antes de que vengan los problemas con nuestros hijos, antes de que vengan los problemas en nuestro matrimonio, antes de que vengan los problemas con nuestros padres. Si los tratas antes, tienes más chance de desarrollar y de tener la paciencia y decir, ok, bueno, ya me caí, como esta semana yo me caí, me di el tratón, me enojé con mi hijo y ya le pedí perdón, ya me arreglé con él, que todo México se entere. Pero ese es el punto, ¿sí me explico? Hay tiempo, porque hay vida, porque no estamos puestos en un cuartito en donde tenemos que hacerlo, o quién sabe si lo hacemos, quién sabe qué tengamos que hacer. Pues tratemos con nuestro carácter, ¿no? Colosenses 3:12 dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Quiénes son escogidos de Dios, santos y amados de Dios? Vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Si tú eres un escogido, santo y amado de Dios, necesitas vestirte de paciencia, entre otras cosas. El Señor tarda en enojarse. Por lo tanto, nosotros también deberíamos tardar en enojarnos. De ahí ya no nos dejó todo. ¿Para dónde hacernos? ¿Por qué? Porque si Dios lo hace, tú y yo no tenemos ninguna excusa para no hacerlo. Si Dios es paciente y es lento para enojarse, tú y yo no tenemos forma de decir, ay, es que yo soy de mecha corta, es que yo no tengo pelos en la lengua, es que yo soy de carácter fuerte, es que pues así soy, el que me quiera y el que no, pues se moló. Si Dios es lento para enojarse, también nosotros debemos de tardar en enojarnos, incluso si sentimos que hay una razón válida. Con este versículo nos matan todas las excusas. Si Dios lo hace, y Dios tiene mucho por lo cual podría estar lleno de ira, simplemente por la condición del mundo actual. Y mira, lento para la ira, ¿sí? Primera Tesalonicenses 5:14.
1 Tesalonicenses 5:14 dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Sean pacientes con los indisciplinados, sean pacientes con los desalentados, sean pacientes con los débiles. Ay. Y algunos somos muy pacientes con los débiles, pero con aquellos que son indisciplinados no. Aquellos con aquellos con los que no hacen lo que nosotros queremos como nosotros queremos cuando nosotros queremos no. ¿Sí sabes? Y aquí te están dando 3 grupos de personas y al final te dice el escritor, sean pacientes con todos. Yo quisiera preguntar, ahí está mi tocayo Andrés, una pregunta, mi estimado. ¿Qué trato se le da, por ejemplo, ahí donde tú trabajas, a una persona que es indisciplinada? ¿Qué procede? Pues se le aplican las correcciones necesarias, o sea, pues tenemos como en la palabra, pues tenemos los lineamientos que tenemos que seguir. Sí. Si no lo sigues porque eres indisciplinado, pues simplemente te atienes a las consecuencias del arresto, la llamada de atención, de un juicio, inclusive un consejo. Consejo. Indisciplinada, sí. Un consejo militar. Órale. Tremendo. Gracias. Entonces, fíjate, gracias Andrés. O sea, en cualquier lado vas a encontrar que se tiene que ejercer disciplina. Se tiene que amonestar a los indisciplinados. Pero aquí el Señor nos dice que incluso cuando se tiene que hacer, necesitamos proceder con paciencia. No con el ojo. No con ira. Y eso es tan difícil. Y yo no sé, bueno, depende mucho de la personalidad de cada quien, ¿verdad? Como si Estela, hay algunos que les cuesta mucho mucho trabajo tener paciencia con alguien que es indisciplinado, que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Lo mencionaron varios en los puntos de prueba de paciencia en el trabajo, ¿sí? Que sabe que no hace lo que le toca, o que te echan la culpa a ti por lo que alguien no hizo. O sea, y dice, sé paciente con el que es lento para hacer lo que le toca hacer. Yo no sé, hay algunos que cuando ven a alguien desanimado, que está con la toalla ahí arrastrada, que ya quiere tirarla, que ya no sabe, ya no puedo. Hay algunos que inmediatamente, digo, la personalidad de hombre, no, tú puedes, mira, levántate, échale ganas y vas a salir. Y a otros, es así como que, otra vez, te acabo de animar la semana pasada, ya estás ahí otra vez. Pues, otra vez, y con lo mismo. Y con lo mismo. Cabecita. Ya, sí, bien Batman. Ya. Bueno, cada quien es diferente. Los débiles, sí, sostén a los débiles. Y ora que se fortalezcan, y ora que sean animados, y ora que se disciplinen. Pero mientras eso sucede, sé paciente. Sé paciente y empieza con los de tu casa. Y luego con los de la comunidad. Y luego con los del trabajo. Sé paciente. ¿Alguien aquí está recibiendo algo? Yo sí. Yo mismo. Ok. Segunda de Timoteo 2:24. Gracias por el apoyo. No estoy el único aquí. Segunda, esa era primera de Tesalonicenses 5:14. Vamos a segunda de Timoteo 2:24 al 25. Segunda de Timoteo. Muy cerquita el guante de Batman. El guante de Batman. Segunda de Timoteo 2:24 al 25. Este es el apóstol Pablo escribiendo a su hijo amado Timoteo. Y le está diciendo varias cosas muy, muy puntuales con respecto a esto que estamos viendo hoy. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe reprender ternamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Ok.
Por aquí se nos atragante aquí algo. Vamos a leerlo todo, por favor, todos juntos el 25. ¿Listos? Debe reprender ciertamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Sí, hijo, me están cacheteando. Ok. Escucha, yo no sé si en la Biblia de alguien dice, ahí entre paréntesis, excepto si es en redes sociales, ahí dales con todo. Ahí suéltaselas todas derechito, sin pelos en la lengua. En público regáñalos y que todo el mundo se entere de las metidas de pata que traen, de los errores, de las regadas. ¿Verdad que no dice eso? No. Ok, a veces somos, me incluyo ahí, somos tan buenos para reprender duro. En el ojo. Viendo pajas por todos lados, sin estar muy al pendiente de las La propias. liga que traemos. Y fíjate por qué es que dice que debe de hacerse tiernamente. ¿Cuál es la razón? No nada más es porque, mira qué buena onda, qué paciente, qué amable, porque pues hay que guardar la compostura. No. Quiero que veas ahí, dice claramente por qué hay que reprender con ternura. ¿Por qué? Por si acaso Dios les da el arrepentimiento. Por si acaso, allá, down the road, en el camino, te los encuentras un día que ya les cayó el 20 y están en el camino. ¿Sabes? Hay un ejemplo ahí que tuvimos fuertísimo de una persona, un pastor, ya nos tocó conocerlo de edad mayor, Pastor Frank Warren. ¡Qué bárbaro! Cuando ese señor reprendía, te invitaba a un helado y te hablaba como si fueras en mi caso, su nieto, con un amor. Y yo me acuerdo que en algún momento escuchamos de varias personas que estaban tomando la decisión de dejar la iglesia donde él estaba pastoreando, y él los despedía con un amor, casi que les daba las gracias por el tiempo, los bendecía y que Dios vaya contigo. ¿Y sabes qué? Yo supe de varias personas que estaban tomando malas decisiones y a final de cuentas terminaron regresando. ¿Tú sabes por qué regresaron? Porque se les dejó la puerta abierta para poder regresar. Muy distinto, también me ha tocado, cuando hay alguien que anda, como todos en algún momento, con sus necedades, con sus chiquilladas, y anda haciendo cosas que no, y se les reprende como si fuera el final de su vida, como si ya no hay mañana, ya no hay esperanza, o sea, estás perdido, ya, o sea, ya no hay para ti lugar. Ni aquí ni delante de Dios. Sí, casi que, sí, ya te borré del libro de la vida. A ver a dónde vas. Aquí no vuelvas. Y ¿sabes qué? Si en algún momento Dios trata con el corazón y hace que esa persona considere arrepentirse, a ese lugar y con esa persona, te aseguro, no va a volver. No. Entonces, y esto lo puedes aplicar de mil maneras. Te estoy dando un ejemplo de personas en congregaciones, pero ¿sabes qué? Sucede en casa, sucede entre nosotros, y cada vez que tú y yo vamos a reprender o disciplinar, porque es necesario hacerlo, necesitamos recordar que la Biblia dice que hay que hacerlo con paciencia
y que hay que hacerlo tiernamente. ¿Por qué? Porque de esa manera estás facilitando el camino de regreso de esa persona, en lugar de ponerle una barda y que ni se le ocurra voltear para atrás. Hijo pródigo, el hijo perdido, en la parábola, ¿qué hizo su padre? ¿No fue corriendo detrás de él? No. ¿No fue a buscarlo? No. Pero sí le dio lo que pidió, su herencia, cuando no tendría por qué haberlo hecho. Y le dejó el camino abierto para que pudiera regresar. Si es que en algún momento, como sí sucede en esa parábola, Dios hace que recapacite, ¿sí? Entonces nada más hay que asegurarnos cuando tenemos que ejercer la disciplina y cuando tenemos que reprender, hacerlo de tal manera que estamos considerando, ok, ¿cómo se la puedo hacer no tan difícil para que cuando le caiga el 20 pueda regresar? ¿Sí? Y nos ha pasado aquí en la Quetla. Entonces, ahí está. Paciencia debe partir de nuestro entendimiento de que Dios es soberano y es paciente. Porque Él es así. Nosotros debemos considerar ser así. Y ninguno de nosotros somos una vida, una obra terminada. Estamos en proceso. Entonces, si Dios tiene paciencia con nosotros, nosotros también debemos de extender esa misma clase de paciencia a los demás. Y viene todo de lo mismo que es el amor. Si Dios me ha amado a mí, como yo no puedo amar a los demás. Pues si Dios ha sido paciente conmigo, como yo no voy a dar esa misma paciencia. Damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Ok? Entonces, eso es. ¿Podemos hacerlo nada más por nuestra buena voluntad? ¿Podemos tener paciencia nada más porque ya escuchaste una plática, un estudio y ya viste que Dios es así y entonces, ya decidí que voy a ser paciente, a partir de ahora soy la persona más paciente del mundo? Así funciona. No. ¿Qué es lo que necesitamos? Y también lo comentamos un poquito la semana pasada. Necesitamos al Ruach HaKodesh. Necesitamos al Espíritu de Dios en nosotros. No podemos producir por nosotros mismos la paciencia. Nada más por querer, yo no puedo alargar la mecha. Yo no puedo depender de, es que ya dije que voy a ser paciente, ya dije que no voy a gritar. Conozco a una persona que dice, ya dije que no voy a decir malas palabras, ya dije que no les voy a gritonear, ya dije que no los voy a corretear. No aquí, no aquí. Pero bueno, y ya lo decidí. ¿Y con eso está hecho? No. Al primer día que yo ande de malas, que se me atoren las cosas, que no esté yo en mi mejor momento, me va a salir otra vez todo. Sí, Javier. Yo lo he intentado una que otra vez eso. No funciona. Sí. No funciona. No, que dice, Bueno, Que saliendo dice ya soy paciente. dices, ya ahora sí voy a ser Paciente. bien amable con todo. no me molesta el mosquito. Dos, Ahora sí. Se te olvida. Sí. Bueno, La realidad es que este es fruto del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Uh-huh. Debemos orar y pedir el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que se manifieste en nuestra vida. Uh-huh. Y Él nos va a ayudar. La manera en la que lo va a ser también poniéndonos enfrente situaciones para desarrollar e ir subiendo ese nivel. Entonces, el fruto del Espíritu se desarrolla con la ayuda de su Espíritu y poniendo en práctica ese fruto en diferentes situaciones que Él nos va a permitir vivir. Porque acuérdense que para nosotros, como hijos de Dios, ninguna situación pasa desapercibida. Dios sabe absolutamente todo, santo y seña de lo que está pasando en la humanidad.
pero también no nada más de eso, sino de nosotros como personas. Tú lees la palabra y tú puedes darte cuenta cómo el Señor sabía, de aquí a 75 días va a venir el rey de Asiria y se los va a llevar. Él sabía el tiempo y la forma de todo lo que está sucediendo con sus hijos. Sí. Él sabe absolutamente todo lo que está sucediendo con nosotros. Y el objetivo sigue siendo el mismo. No importa si tienes 16, si tienes 8, si tienes 20, si tienes 40, si tienes 50, si tenemos vida, el objetivo sigue siendo el mismo, desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Juan. Como dice, yo no te voy a negar. Y él le dice, ay, antes de que Juan regañe 3 veces, o sea, me vas a negar. O sea, había como una comisión de no, yo estoy bien y yo no voy a Nunca voy a caer. Nunca voy a caer y es antes de que cantes algo. Entonces, necesitamos depender del Espíritu en nosotros, necesitamos mantener nuestra comunión con Dios, con su Espíritu diariamente. Eso es lo que realmente va a hacer que produzca en nosotros ese fruto del Espíritu, nuestra comunión con Él, ¿sí? A mayor comunión con el Espíritu, la carne disminuye, se debilita. Y al debilitarse la carne, se debilita también la impaciencia. La impaciencia nace mayormente de nuestra carne. Quiero ya, quiero bien, demando, exijo y ya. Esa mayormente es nuestra carne hablando. Entonces, a medida que la carne se debilita y el espíritu se fortalece, es más sencillo ejercer la paciencia, tener mayor mecha para la ira. Ahora, mayormente aquí hemos estado hablando en nuestro trato unos con otros, pero hay otra área donde necesitamos ejercer nuestra paciencia y es en aquellas cosas que estamos esperando que sucedan, en aquellas cosas donde tenemos expectativas, en aquellas cosas donde estamos procurando de Dios una necesidad, un anhelo, un deseo, una meta, un sueño, y Salud, necesitamos ejercer paciencia. especialidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque tú ores y ores todos los días, cuando estás caminando en el plan de Dios, las cosas suceden en el tiempo de Dios, en la manera en que Dios lo dispuso y no como uno quiere. Y otra vez vuelvo a la carne. Mi carne lo quiere para ayer y lo quiere bien y lo quiere como yo lo quiero, ¿sí? Esa es mi carne. Lo quiero ya, lo quiero bien, lo quiero rápido, lo quiero como a mí me gusta. Esto es lo que estoy buscando, esto es lo que quiero alcanzar y lo quiero ya. ¿Cuál es la forma más rápida? ¿Sí? Entonces, si yo estoy en comunión con el Espíritu y el Espíritu es quien está dirigiendo mi vida y el Espíritu está poniendo en mí esa perspectiva de Dios que ve las cosas en la perspectiva de Dios que es eterna, entonces me va a ser mucho más fácil ejercer paciencia, ¿sí? Y eso es parte de el carácter de un discípulo del Mesías Yeshua. Rápidamente te menciono algo. Esta Shabbat pasado hablamos de Yeshua y las tentaciones o pruebas que puso Hasatán delante de él, y hablamos de 2. El pan, y hablamos de el tirarse del templo, ¿sí? Del pináculo del templo. Y dijimos, fue un reto. Si eres hijo de Dios. Ok. La tercera es otra cosa distinta. La tercera fue mostrarle todos los reinos de la tierra y decirle, todo esto y su gloria será tuyo. ¿Qué? Si te postras y me adoras. Y yo quiero que recuerdes una cosa. Ahorita en este momento sí, Hasatán, el adversario, tiene el control, el dominio de los reinos de la tierra, por ahora. Pero también la palabra dice que cuando el Mesías venga a establecer su reino, el Señor pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, van a reconocer que Él es el Señor. Entonces,
Eventualmente, todos los reinos de la tierra y toda su gloria va a ser para el Señor. Ahorita, Hasatán tiene una concesión de tiempo. Entonces, ¿cuál fue la tentación número 3? Yo te lo puedo dar aquí, ahora, rápido, y sin que tengas que pasar por la cruz, y sin que tengas que sufrir, y sin que tengas que esperar más. Eso tiene que ver con muchas cosas, pero entre otras, paciencia. Si a ti el día de hoy, aquello que tú has soñado, que le has pedido a Dios, sea un milagro, sea algo en tus relaciones, en tu familia, sea algo en finanzas, sea propósito que tú estás llevando a cabo, si eso que tú has puesto delante de Dios, yo te digo, mira, Dios escucha, sí, y Dios conforme a su plan contesta, sí. Puede ser sí, puede ser no, o puede ser sí, pero ahorita no. Tienes que esperar, tienes que ser paciente, tienes que esforzarte, tienes que caminar como Yeshua y así, así. Y de repente inmediatamente llega otra persona y te dice, no es cierto, yo te lo puedo dar eso ahorita, yo puedo hacer que suceda. Es más, yo ahorita lo digo y pasa. Hablo con no sé quién y listo. Y sucede. Nada más, sígueme y vente conmigo. ¿Qué escogerás? Esa es la tercera de Yeshua. Y tiene que ver con la paciencia. Hay un modo, hay un tiempo, hay algo que Dios hace, hay algo que Dios da, hay algo que Dios tiene en la vida, en el caminar de cada uno, sí. Pero la gran mayoría de las veces se requiere paciencia. Isaac oró por su esposa Rebeca 40 años para que pudiera concebir. ¿Sí? Eso no es poco. Noé construyó el arca durante ¿cuántos años antes de que empezara a llover? 120. Sí. Hay un proceso. José pasó ¿cuántos años antes de que estuviera siendo nombrado gobernador? Ay, el otro les dije como es casi como por ahí de 20, ¿no? Entonces, todo lo que viene de parte de Dios, en su gran mayoría, requiere paciencia. Y una de las cosas que el adversario hace para tentarnos, probarnos y muchas veces hacernos caer es ofrecérnoslo fácil, sin esfuerzo y rápido. Cuidado. Cuidado, necesitamos paciencia. Nuestro trato con los demás, también en lo que Dios está haciendo y va a hacer en la vida de cada uno. Entonces, paciencia unos con otros, dice Colosenses 3:13. Colosenses 3:13, tened paciencia unos con otros y perdonaos si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonad también vosotros, lo mismo. No es lo mismo. Si Dios te amó, tiene ama. ama. Dios te perdonó, perdona. Dios Dios tiene tiene paciencia, ten ten paciencia. ¿Sí? Y en medio de las pruebas, Santiago 1:4. Santiago 1:4. Sean pruebas o en medio de la espera o en medio de pagar el precio. Dice esta versión, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte cosa alguna. Otra versión dice cabales, completos. Entonces, el objetivo de todo lo que pasamos en nuestra vida es hacernos perfectos y completos, llevarnos a la estatura del varón perfecto. Y parte de eso es producir paciencia. Entonces, tenemos que entender como creyentes, como discípulos del Mesías, tenemos que realmente aceptar en esta cabecita, porque es algo
que va contra todo lo que escuchamos en todos lados ahorita, la satisfacción plena del ser. ¿Sí? La satisfacción plena del yo. La realización La personal. realización personal. ¿Sí? Eso va en contra de todo lo que la palabra enseña, porque no vamos a tener satisfacción plena, total, Aquí en esta este tierra. mundo, en esta vida, porque no fuimos creados para esta vida. Fuimos creados para la vida con nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador. Entonces, en todo lo que estamos viviendo, tenemos que poder tener esa verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. La satisfacción plena no se va a lograr en esta vida. Puedes buscar, Dios va a hacer todo por completarnos, por hacer de nosotros seres que tienen paz, que tienen amor, que tienen paciencia, y eso nos va a llenar el alma. Pero así como el mundo nos lo está tratando de vender, la realidad es que no va a ser así. Vamos a estar contentos con nosotros mismos, contentos con las situaciones, contentos con lo que sea, porque confiamos en un Dios que nos ama, que nos tiene paciencia, que nos cuida, que está ahí con nosotros y que nos va a ayudar hasta llegar al momento en el que podamos estar cara a cara, frente a frente con Él. Entonces, ¿tengo que tener paciencia o tengo impaciencia? ¿Cuál de los dos tenemos? ¿Qué tenemos más? ¿Hacia dónde se inclina nuestra balanza? ¿Hacia la impaciencia o hacia la paciencia? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos al llegar a este punto de ver la paciencia, ¿no? Santiago 1:19 dice, te recomiendo que leas Santiago. Santiago habla mucho acerca de la paciencia, de la lengua, del hablar. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Y qué dice? Tardo para airarse. ¿Ok? Entonces, esto que estamos... Tardo para enojarse. Paciente, harto paciente, o sea, mucho paciente. Entonces, cada uno de nosotros tiene que hacerse ciertas preguntas y no contestarlas al que está al lado, hacerlo cada uno de nosotros. ¿Cómo tratas tú con la impaciencia? Te voy a pedir que esto lo hagas por escrito. Sí. Por favor. ¿Cómo tratas con la impaciencia? Creo que ¿cómo lidias con la impaciencia? Okay. Sí. ¿Cómo lidia? ¿O cómo tratas? Sí, son preguntas que quiero que por favor anotes y en unas 2 líneas contestes. ¿Qué es lo que normalmente haces cuando estás impaciente? ¿Y qué es lo que necesitarías hacer? ¿Qué es lo que normalmente haces y qué es lo que necesitas hacer? ¿Sí? Unas 2 líneas. ¿Cómo tratas con la impaciencia o cómo lidias con la impaciencia y qué necesitas hacer? ¿Sí? Es dónde estoy y dónde debería estar. ¿Ahorita ya contestamos? Sí, por favor. Y ahorita van a pasar aquí a leer. No es cierto. Ahorita nos van a leer sus respuestas. No es cierto. Número 2. Hay personas que son ejemplo de paciencia en tu vida o que pueden ayudarte a mantenerte a cuentas en esta área. Número 2. Hay personas que son ejemplo de paciencia en tu vida o que pueden ayudarte a mantenerte a cuentas en esta área. ¿Sí o no? Y pues, ¿quién? Número 3. ¿Qué cosas en tu vida provocan que seas impaciente o que te dejes llevar por la presión como Saúl?
Recuerda que empezamos con la historia de Saúl. Entonces, número 3, ¿qué cosas en tu vida provocan que seas impaciente o que te dejes llevar por la presión como Saúl? ¿Cuáles son los detonantes? Si Bien. los puedes identificar, ¿qué Ya cosas compartieron son algunos. las que te detonan y pierdes la paciencia? En el caso de Saúl, ya sabes, era la presión de la gente. Que la gente se le iba, lo iban a abandonar, no quería perder a la gente y eso hizo que Fue se impaciente. impacientara y ofreciera el sacrificio. Acuérdense que nada más fue paciente 7 días y le costó el reino. Por no esperar. El mismo principio. O sea, si no sabemos esperar, podemos perder mucho. Y número 4, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a otros a tratar con su impaciencia? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a otros a tratar con su impaciencia? Reprenderlos tiernamente. Reprenderlos No, no es tiernamente. ¿Cómo decía el otro? Disciplinarlos, amonestarlos con amor. No. ¿Qué puedo hacer para que otros puedan tratar con su impaciencia? Y yo diría, bueno, la primera respuesta ahí es yo tratar. Sí. Muy bien. Así es. Dar de lo que he Ser paciente. recibido. Verlos como Dios me ve a mí. Si Dios me ama, si Dios me perdona, si Dios es paciente conmigo, yo amar, yo perdonar y yo ser paciente. Yo creo que eso es algo que necesitamos orar. Inclúyanlo en sus oraciones, se los recomiendo. O sea, realmente necesitamos poder aprender a estar conscientes de la presencia de Dios 24/7. Porque aquí, ahorita que estamos viendo esto, es bien fácil, así como que, sí, como dice Javier, salgo de aquí y digo, ya voy a ser el hombre y la mujer más paciente, pero luego nos envolvemos en el día a día y se nos olvida y empezamos a reaccionar. Entonces, cada día en sus oraciones incluyan eso. Señor, hazme consciente de tu presencia, hazme consciente de que tú estás conmigo 24/7 en donde quiera que yo estoy. Estás escuchando mis palabras, estás viendo mis emociones. Como decía David, ¿no? O sea, ponme a prueba, ve si hay en mí camino de iniquidad y guíame por el camino eterno. Cada vez necesitamos poder ser más conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, para que entonces podamos entender que cada situación que estamos pasando no es producto de la casualidad, no es producto de, pues qué mala suerte tuviste, como si entre nosotros existiera la mala suerte. La mala suerte no existe entre los creyentes. Son oportunidades que Dios da para desarrollar nuestro carácter, si nosotros estamos caminando en obediencia. Y sabes, como decíamos al principio, Dios te va a exponer a aquellas cosas que hacen que pierdas la paciencia en periodos de prueba, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes les suceda. A mí, antes, no comer a la hora me transformaba en un hombre verde, sí. Y me sentía justificado para... Es que tengo hambre. Tengo hambre. Y me sentía justificado para hablar mal, tratar mal, contestar mal, ser impaciente. Y sabes qué, esa fue un área en mi vida, una cosa en mi carácter que Dios empezó a tratar, y pues creo que ya la llevo. Sí. Pero mi punto es ese: si hay algo que tú reconoces que te dispara esa impaciencia y tú estás disponiéndote a que Dios trate contigo, esa va a ser una de las áreas en donde te va a poner a prueba. Entonces, ok, ya lo reconociste, ya lo identificaste. Ok, a ver, ahora qué tan larga va a estar tu mecha. Duele. ¿Sí? ¿Ahí duele? A ver, ¿cuánto aguantas? ¿Sí?
ese es el trabajo que hace el Espíritu. Te va probando, te va exponiendo. Y como les digo en la trivia, el chiste es que mejores tu resultado cada vez más. A lo mejor no vas a vencer de la noche a la mañana, a lo mejor no vas a dominar esta área de la noche a la mañana, ¿sí? Pero si puedes reconocer, pues mira, ya le avancé un poquito, ya lo pude tratar mejor, ya no hablé tan feo, ya nada más me quedé callado, ya no le dije nada a nadie. O sea, reconoce esos pequeños avances, pequeños logros, dale gracias a Dios, anímate y cada vez hazlo mejor. Y busca al Espíritu, que es el que te da la capacidad. ¿Ok? Les pido si nos ponemos de pie, por favor. ¿Cuántos todavía son seres humanos de carne y hueso? ¿Cuántos todavía quieren seguir siendo discípulos de Yeshua y seguir pagando el precio? Amén. Padre eterno, aquí tú nos viste y sacaste foto. Padre, te amamos. Te agradecemos tanto, Señor, tu paciencia para con nosotros. Yo te agradezco tu paciencia conmigo, tu amor, tu perdón, tu paciencia. Una y otra vez. Gracias, Padre. Gracias porque ese amor que tú nos tienes hace que aún cuando nos reprendes o nos disciplinas, lo hagas con ternura. Gracias, Señor. Que no nos dejas iguales, pero sí nos animas, nos levantas, nos fortaleces y nos pones en camino otra vez. Gracias por tu paciencia. Gracias porque estás formando el carácter de Yeshua en cada uno de nosotros. Gracias. Y te pido específicamente por esta área de la paciencia, Señor, que podamos crecer en ella, aunque eso signifique ser puestos a prueba, pero que cada vez, Señor, salgamos mejor, hasta que estemos completamente aprobados, Señor. Gracias por el ejemplo de Yeshua. Gracias por la fuerza, capacidad sobrenatural de tu Ruach, tu Espíritu en cada uno. Y gracias porque podemos confiar en ti. Podemos tenernos paciencia nosotros mismos, sabiendo que tú, Señor, no vas a dejar tu obra incompleta. Tú comenzaste una obra en nosotros y tú la vas a llevar a cabo hasta su fin. Entonces, Señor, también a nosotros mismos ayúdanos a tenernos paciencia, no desanimarnos. Amén. Cuando somos a veces a lo mejor indisciplinados, cuando a lo mejor somos débiles, cuando a lo mejor, Señor, nos falta todavía, que no nos desanimemos ni tengamos impaciencia para con nosotros mismos tampoco, Señor. Amén. Porque tú ahí sigues amándonos, tú aquí nos sigues teniendo en esta tierra. Eso quiere decir que mañana todavía tus misericordias son nuevas y todavía tenemos, Señor, oportunidad de seguir creciendo en nuestro caminar, en nuestro carácter, más como Yeshua. Entonces, Padre, síguenos dando más de tu amor, de ese ánimo y de esa paciencia. Te lo pido por todos los de la Keilah, en el nombre de Yeshua. Amén. Así sea. Amén. Amén. Amén.